Siendo la 1:07 de la tarde en Bogotá, Quito y Lima, continuamos con nuestro cubrimiento especial con motivo del primer aniversario de la guerra en Ucrania. Bien, en este espacio vamos a repasar el aspecto mediático de la guerra en Ucrania porque también ha sido una batalla informativa y para ello saludo en el estudio a nuestra compañera Rosa Pérez Masdeu. Rosa, bienvenida. Buenos días, Andrés, Valentina y Aneta. Bueno, Rosa, las redes sociales han sido un campo de desinformación y de propaganda en medio de esta guerra, pero pues este aspecto mediático claramente ha sido una batalla informativa. Exactamente, y les propongo empezar por recordando un momento que seguro que va a venir enseguida a sus mentes, protagonizado por la periodista Marina Овсянникова a principios de la guerra. На встрече со своим белорусским коллегой российский премьер подчеркнул, надо усилить сотрудничество в рамках союзного государства, а на совещании в правительстве обсуждали, как сохранить доступность лекарств. Больницы не должны. ¿Por qué hemos querido empezar con este momento? Bien, porque señala, ¿no? Simboliza dos cosas que queremos abordar. Por un lado, la importancia de las redes sociales, porque este momento se viralizó y pasó de la televisión rusa, que fue donde tuvo lugar esta protesta, a ser comentado en todo el mundo. Y por otro lado, porque también señala la censura, ¿no? Que es contra lo que protestaba la periodista, que por cierto, este mes de febrero ya vimos reaparecer en la sede de Reporteros Sin Fronteras en París, donde pretende refugiarse. Bien, pues esta periodista protagonizaba, entre otras cosas, contra la ley que, recordemos, Rusia aprobó a principios de la guerra, que persigue hasta con cárcel las ofensas contra el ejército ruso. Y entre estas ofensas estaría la cuestión de llamar guerra a lo que el Kremlin califica operación militar especial. Bien, esta ley provocó, entre otras cosas, que medios independientes rusos, como es el caso de Novaya Gazeta, quizás el más paradigmático, cesaran directamente las operaciones. Pero esta censura no se reduce solamente al territorio ruso. Recordemos que tiene una dimensión global y vamos a ver con un mapa a continuación cómo los distintos bloques, podríamos decirlo así, censuraron el relato del enemigo desde el inicio de la guerra, ¿no? El 27 de febrero de 2022, la Unión Europea vetó a Sputnik y a RT. El 4 de marzo, Rusia empezó a vetar medios occidentales internacionales como la CNN, la BBC, la Deutsche Welle, France 24 o redes sociales, sobre todo las de Meta o también, por ejemplo, Twitter. Y el 8 de mayo, Estados Unidos prohibió también, vetó las operaciones en su país de televisiones rusas alineadas con el Kremlin. Bien, y esto, ¿por qué es importante? Porque esta censura, si bien digamos que las redes sociales tienen un papel fundamental a la hora de cómo accedemos a la información, con censura o sin, en un contexto en que se está restringida la información, las redes sociales todavía cobran más protagonismo, disculpen. Y esto ha sido fundamental a la hora de explicar la brecha generacional que hay en Rusia en términos de acceso a la información sobre esta guerra. Esto nos lo comentaba el periodista del Moscow Times, James Birthworth, en un especial que dedicamos a la guerra informativa en Ucrania, ¿no? Que nos decía que cuando empezó la guerra y el Kremlin empezó a vetar medios de comunicación, una de las búsquedas más reproducidas en Rusia, en Internet, era los VPNs para saltarse la censura impuesta por el Kremlin, ¿no? Eso provoca que los jóvenes tengan acceso a información que no está filtrada por las autoridades rusas. También este vacío informativo que han dejado los medios tradicionales rusos ha dado pie al surgimiento en Rusia de los llamados blogueros proguerra rusos, ¿no? Que sobre todo a través de Telegram han informado de lo que sucede en la línea de frente. Y ellos tienen una línea generalmente patriótica, defienden la invasión, pero sin embargo también critican los errores o las pérdidas que ha sufrido el ejército ruso en el frente, ¿no? Y es una comunicación que no está tan controlada por el Kremlin. Y por último, en la televisión estatal, a la que acceden más bien las personas de mediana edad o de edad avanzada, es donde se reproduce un discurso más alineado con el discurso oficial ruso, entre otras cosas, ¿no? Un discurso que asimila el gobierno de Kiev con un régimen nazi. Y para terminar, ¿no?, con este primer repaso, veamos una de las protagonistas de estas tertulias en las televisiones rusas, que es Margarita Simonian, la editora jefe de RT, lo que comentaba a raíz del control de la información. Ninguna gran nación puede existir sin control sobre la información.
Bien, Rosa, y hay que recordar también que veíamos, por ejemplo, cómo influencers y también youtubers se convertían como una especie de reporteros de guerra, informando desde el día 1 de los bombardeos hasta cómo se estaban refugiando en estos túneles y en las estaciones del metro. Bien, Rosa, las redes sociales también han sido un campo de desinformación y propaganda. Exactamente, como lo dices, Andrés, hemos podido ver por primera vez, quizás a través de TikTok, ¿no? Cómo la vida, el día a día de los refugiados ucranianos, a través de Telegram, lo que comentábamos, ¿no? Los blogueros en el frente de la guerra, pero Twitter también e Instagram ha sido escenario de una gran campaña de propaganda a través de memes. Hemos seleccionado el ejemplo de la Santa Javelina, que es esta virgen, ¿no? Con una javelina, precisamente este sistema antitanques de fabricación estadounidense con el que cuenta el ejército ucraniano, y es un icono que simboliza muy bien, ¿no? este carácter ahora mismo bélico ucraniano en el que se junta el enaltecimiento del nacionalismo con también la importancia de la alianza occidental en términos de esta ayuda tanto económica como bélica, ¿no? Y es pues desde un meme, ¿no? Que empezó en redes sociales pero que acabó convirtiéndose en un mural pintado en la capital ucraniana, en Kiev. Por otro lado, un punto clave del discurso bélico en las redes sociales han sido las acusaciones cruzadas de nazismo, ¿no? Los medios rusos, al contrario de los medios occidentales, han dado mucha importancia, han enfatizado mucho el origen neonazi del batallón Azov, un batallón que fue clave en la resistencia ucraniana en Mariupol, ¿no? Prácticamente hace un año. De hecho, hay un episodio señalado que también comentaba Mar en su crónica de salud, que fue cuando Rusia bombardeó un hospital maternal en esa ciudad portuaria. En ese momento, solamente la agencia estadounidense Associated Press era el único medio internacional que estaba presente en la zona y publicó unas imágenes que vamos a ver a continuación que dieron la vuelta al mundo, ¿no? Y escandalizaron por los ataques que sufrieron civiles. Particularmente fue protagonista de estas fotografías una mujer embarazada. Y Rusia, ¿cómo respondió a ese episodio, ¿no? Y a esa, digamos, visión que tuvo todo el mundo a las atrocidades de la guerra? Pues bien, dijo que eran un montaje. Acusaron a esta mujer de utilizar sus conocimientos en tanto que influencer de belleza, ¿no? Para fingir las heridas. También dijo Rusia que este hospital maternal era un centro de operaciones del batallón Azov, ¿no? Y sin hacer referencia explícita a este episodio, pero digamos con un informe que se podía relacionar bastante con lo que sucedió en Mariupol, Amnistía Internacional publicó en agosto un reporte titulado «Las tácticas de combate de Ucrania ponen en peligro a sus civiles al situar bases militares en áreas residenciales». Un informe que generó tanta polémica en Ucrania y en Occidente que llevaron a que Amnistía Internacional se retractara o más bien aclarara su comentario y dijera que nada justifica la agresión rusa, ¿no? Pero es un ejemplo también de cómo se ha blindado tanto el discurso a favor de Ucrania, ¿no? Y en oposición a la agresión rusa que cualquier crítica es tomada de forma un poco, digamos, malintencionada, ¿no? Rosa, algo que tenemos que analizar y que podemos analizar bastante bien, podría decirlo los comunicadores, es la forma de comunicar que dista muchísimo de los dos presidentes de estos dos países, que son Volodymyr Zelensky por un lado y Vladimir Putin por el otro. Así es, Valentina, y es una diferencia tan clara que se expresa incluso en los atuendos, ¿no? Vemos a Vladimir Putin normalmente impoluto, con un traje, y siempre, digamos, utiliza unos escenarios muy, podríamos decir, solemnes, ¿no? Palacios, estas grandes mesas, unas grandes distancias, como el salón, la mesa que lo separó de Emmanuel Macron, una imagen que también se convirtió enseguida en un meme que se viralizó en las redes, o incluso cuando se junta con el pueblo en la Plaza Roja, lugares así lo hace desde una posición de mucha distancia, ¿no? Erigiéndose como líder, digamos, incuestionable. Mientras que Volodymyr Zelensky ha adoptado una posición diametralmente distinta, siempre con esta camiseta militar, publicando vídeos en las redes sociales de forma prácticamente diaria, manteniéndose en ese búnker como un líder que no abandona a su pueblo, ¿no? Que está al frente de la reacción, digamos, de la resistencia ucraniana, y de hecho no abandonó Ucrania durante muchísimos meses. Eran los líderes aliados los que iban a visitarle a Kiev. De hecho, hasta Kiev fue la propia revista Vogue, ¿no? Donde
Recordemos que la primera dama, Olena Zelenska, protagonizó junto a Zelensky un reportaje en esa revista que causó mucha polémica. Y por otro lado, ¿no?, lo que comentábamos, Zelensky no salió durante mucho tiempo, pero sí que ya el 20 de diciembre protagonizó su primer viaje fuera de Ucrania desde que empezó la guerra y se desplazó en ese caso a Estados Unidos, porque es que esta guerra no se podría entender sin el apoyo de Washington y de forma más general de la OTAN, ¿no?, a Kiev. El curso de la guerra habría sido sin duda radicalmente distinto. Y bien, en este sentido es también importante destacar el rol que han tenido los medios de comunicación a la hora de legitimar este apoyo occidental a Ucrania, ¿no? Si bien es verdad que es una cuestión de alianzas, ¿no?, y de oposición a Rusia y es una cuestión geopolítica, el propio papel de Volodymyr Zelensky como actor al frente de su país ha sido también clave, ¿no?, a la hora de poner a Ucrania en el punto central de la agenda internacional. Y esto, digamos, lo resumió muy bien el editor jefe de la revista Time cuando eligieron a Volodymyr Zelensky como persona del año en 2022. Dijo, su ofensiva informativa cambió el clima del sistema geopolítico, desencadenando una oleada de acción que sacudió al mundo. Bien, antes de continuar, yo quiero analizar este tema con nuestra invitada Aneta. Todos estos elementos que Rosa menciona hacen de Volodymyr Zelensky en su territorio como un símbolo de determinación, de pujeza. Pero ¿cómo se percibe la imagen de Vladimir Putin en territorio ruso? Vladimir Putin en el territorio ruso sigue siendo el líder fuerte que exactamente quiere el pueblo ruso hoy y siempre ha querido en su historia atrás. Por eso están los zares, emperadores, los jefes del Estado comunistas hasta Putin en este momento. Si no es fuerte el líder, ahí está ahí la crítica con Gorbachev, que supuestamente se cayó Unión Soviética porque no era este líder fuerte. No hay manera como representar la nación y la nación se identifica no solo con el líder, con un tipo de ideología que hoy en día es, vamos a decir, más conservadora porque un mundo liberal occidental es criticado y se opone con una idea de un mundo más conservador donde hay ideales que vienen de una familia conservadora donde no hay posibilidades de verse variedades y una iglesia ortodoxa vista como un pilar para este tipo de política. Así que muchas veces cuando escucho Putin en ruso y analizo sus discursos, él responde a lo que le gusta al pueblo ruso, vamos a decir en su mayoría, porque es muy peligroso concluir generalizando que todos son así. Siempre hay gente que piensa de otra manera y se siente profundamente en este momento indignada por la guerra, pero Putin lo hace muy bien para los rusos. Están orgullosos por lo que él hace en este momento. Le responden sinceramente que están dispuestos de ir hasta el final para defender la causa de esta operación militar especial. Rosa, también la diferencia entre las narrativas de ambos bloques no solo es la forma, sino que hay una enorme discrepancia en el fondo. Exactamente, ¿no? Lo que comentábamos no es solo una cuestión de cómo se presentan ante sus respectivas poblaciones ni ante el mundo, sino también una cuestión de narrativas. Ya para cerrar este espacio, dos narrativas completamente opuestas que quedaron muy claras en la Asamblea General de Naciones Unidas el pasado mes de septiembre, cuando tanto el representante ruso, Sergei Lavrov, ministro de Exteriores de Rusia, como el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky apelaron al mismo artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas, la que recoge el derecho a la legítima defensa para defender su acción bélica en el conflicto actual. Escuchemos y con eso yo ya termino. Y hemos visto quién es el único que quiere la guerra. La falta de decisión de los países occidentales y la guerra continua del régimen de Kiev contra su propio pueblo no nos dejó más opción que lanzar una operación militar especial para proteger a los rusos y eliminar las amenazas a nuestra seguridad que la OTAN ha creado sistemáticamente en territorio ucraniano. Ucrania ha mostrado fortaleza en el campo de batalla, utilizando su derecho a la legítima defensa, de acuerdo con el artículo 51 de la Carta de la ONU.
La operación se lleva a cabo en cumplimiento de los tratados de amistad, cooperación y asistencia mutua entre Rusia y estas repúblicas sobre la base del artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas.